Buenos días, bienvenidos a todos los asistentes a esta nueva sesión, a esta jornada en la que hoy vamos a hablar del mercado francés. Ya creo que es de todos ustedes conocido que desde que empezó esta situación, Cámara ha estado muy implicada para mantenerse siempre cerca de las empresas y con el apoyo de nuestros socios tratar de brindar todos los apoyos necesarios para poder avanzar en las mejores condiciones posibles. Estamos más convencidos que nunca que solamente generando fuertes alianzas y confiando en lo que son nuestros mercados y socios tradicionales, podremos apoyar a las empresas a ganar esa posición, más aún en estos momentos. Para esta jornada de Francia, precisamente contamos con la Cámara de Comercio Franco-Española, cámara con la cual mantenemos una estrechísima relación y llevamos trabajando ya durante los últimos años. En esta ocasión nos acompaña su director, el señor Bertrand Barthelemy. Nos acompaña también el delegado de la Cámara de Comercio Franco-Española en Aragón, que es Wenceslao Gracia, además socio de Cámara de Comercio de Zaragoza y también estrecho colaborador, o sea que nos une relación por ambas partes. Y nos acompaña también Sebastián Álvarez, que es el responsable de empresas de la Cámara Franco-Española. De los locales, pues tenemos a los mandos a Miguel Ángel Martínez, todos ustedes lo conocen y es nuestro responsable de promoción. Tenemos también conectada a Loreto Morlans, que es la responsable de internacional de la Cámara de Comercio de Huesca y con quien este año pues, se va a organizar una misión comercial precisamente en colaboración con la Cámara Franco-Española a Francia. Y tenemos también el apoyo de nuestro siempre fiel patrocinador, la Caja Rural, y María Pérez, si no me equivoco, está también presente entre los asistentes. Buenos días, bienvenidos a todos, panelistas y participantes. Voy a trasladar la palabra al director de la Cámara Franco-Española, Bertrand. Nuestro agradecimiento de antemano, te lo he dado ya antes de conectar, por estar ahí y por seguir con esa actitud y con ese talante siempre de colaboración y de trabajo conjunto. Bertrand, buenos días, bienvenido y cuando quieras, por favor, pasas ya a tomar la palabra. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Nieves. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Saludos a Loreto por esta jornada. Yo le voy a ceder la palabra antes de empezar la exposición a Wenceslao Gracia, que es nuestro delegado en Aragón, como lo has comentado, que dirigirá unas breves palabras sobre el papel de la delegación. Y luego ya empiezo mi presentación. Wenceslao, por favor. Hola, buenos días a todos. Nieves, Miguel Ángel, muchas gracias por facilitar celebrar este webinar y me alegro mucho de veros, que no estamos pudiendo tener ni como miembro de la Cámara de Zaragoza ni como delegado de la Cámara Franco-Española en Zaragoza encuentros presenciales, pero bueno, vernos en imágenes pues es un sucedáneo aceptable. Bueno, yo querría explicar brevemente lo que es la Cámara Franco-Española. Es una institución creada en 1894. Es un club de empresas, una asociación de empresas que tiene su sede principal en Madrid, aunque hace unos años decidieron abrir delegaciones en las principales provincias de España. Y bueno, desde mayo del año pasado tengo el honor de ser el delegado en Zaragoza, lo que compagino con mi actividad profesional. La Cámara, como decía, es un club de empresas. Se intenta prestar servicios a las empresas francesas cuando invierten en España y a las empresas españolas cuando desean intervenir o invertir en el extranjero o tener relaciones comerciales en Francia o en países francófonos. Y luego también es un centro de networking y de intercambio de relaciones y de contactos entre empresas relacionadas o interesadas con el mercado francés. Es muy activa, sobre todo en Madrid. Aunque las delegaciones intentamos hacer actividades, la mayor parte de las que intentamos hacer en Aragón las hacemos de la mano de las cámaras aragonesas porque su papel es francamente bueno y su actividad y su capacidad de imaginación y de convocatoria
pues, y de ofrecer contenidos atractivos, pues es importante, y a nosotros nos toca tratar de hacer un poco el toque más de la relación de cara a lo que es Madrid y el resto de España y luego hacia el extranjero. Y bueno, organizamos este tipo de eventos, este tipo de difusión para tratar de estrechar las relaciones entre el mercado francés y el mercado español. En la línea de lo que decía Nieves, lo que se percibe es que vamos a ir a una economía de bloques, de zonas geográficas más vinculadas, porque el comercio internacional o las exportaciones pues, se van a dificultar o se están dificultando ya, como sabéis, y lo normal es tratar de potenciar el intercambio comercial con nuestros principales vecinos, que son nuestros principales inversores y también nuestros principales clientes. Hace no mucho, yo creo que lo veremos en la presentación, se veía que la balanza de exportaciones entre Aragón y Francia es positiva para Aragón. Exportamos más a Francia de lo que compramos en Francia, y yo creo que eso es indicativo de un interés histórico y de una relación histórica que desde la Cámara francesa, en colaboración con la Cámara de Zaragoza, que queremos potenciar. Y bueno, sin más, si alguien tiene más interés sobre lo que es la delegación en Aragón de la Cámara francesa, estoy a vuestra disposición, y sin más le doy traslado a Bertrand que empezará la presentación sobre el mercado francés. Muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a empezar la presentación. Entonces, de nuevo, agradecer el espíritu de colaboración. Está claro que en el contexto actual pues nos interesa a todos reforzar los vínculos y vemos que tenemos que ir ajustando nuestra forma de trabajar, y en particular pues ahora hay formatos como que estamos potenciando mucho, como es el tema justamente de los webinarios, que yo creo que es un formato que ha venido para quedarse y que permite pues mantener la proximidad incluso en la distancia. Entonces, en la presentación que voy a hacer, en un primer tiempo, me voy a centrar en lo que es el panorama de la economía francesa, lo que era la situación antes de la crisis post-COVID, que se inició pues, oficialmente en marzo de este año, y luego pues, ver las perspectivas, primero cómo se va adaptando el mercado francés a esta situación, lo que se puede ir haciendo y cuáles son las perspectivas. Si bien está claro que todos los datos que vamos a indicar son datos que tienen cierta volatilidad, ya que vemos que la situación va cambiando de día en día, y que entonces a veces pues, es complicado hacer previsiones a más largo plazo. Si nos centramos en la situación en el panorama económico francés, pues primero querría destacar, y es un elemento bastante importante, sobre todo que tenemos previsiones a un horizonte más largo, que sería pues, el horizonte de 2050, lo que es la población francesa. La población francesa, pues Francia a fecha de hoy representa 67 millones de habitantes, que son 67 millones de consumidores para todas nuestras empresas. Y si vemos la evolución que está prevista pues, en el horizonte 2018-2050, que son según fuentes de la Eurostat, Francia sería uno de los países que más progresaría, con una tasa de incremento de la población en este periodo de un 18%. Vemos que otros países se quedan más rezagados, o bien con un crecimiento nulo, como puede ser el caso de Alemania, con un crecimiento negativo, como puede ser el caso de Italia, o con un crecimiento pues, relativamente más débil en el periodo, como puede ser el de España. Todo esto pues, induce a pensar que el mercado francés, que además de ser un mercado de proximidad, es un mercado de fuerte potencial de crecimiento por parte de consumidores. En cuanto a datos de Producto Interior Bruto, pues si miramos las cifras del 2019, lo que se puede decir es que el peso de Francia pues es a todos los aspectos el doble que el que tiene España en el seno de la Unión Europea, con un PIB que es el doble el de Francia, es el doble de nuestro país actualmente. Si miramos el comercio bilateral, como lo ha comentado pues Venceslao ahora, está claro que Francia es el primer cliente y es el segundo proveedor de España en su conjunto. Si vamos viendo los países, pues está claro que Francia y Alemania pues están un poco a la par, pero lo que es interesante es comprobar que Francia se sitúa
delante de China y que pese a la globalización de la que tanto hablamos y que probablemente sea un dato que vaya a cambiar después de la crisis que estamos atravesando con relocalizaciones de empresas, probablemente, pues el peso de China no, de momento, pues está por detrás de los principales mercados europeos con los que trabaja España. En cuanto a panorama de la economía francesa, pues quisiera repasar unos cuantos sectores antes, digamos, comentando su situación antes de la crisis que estamos atravesando. Primero, yo destacaría el sector químico. Vemos que Francia pues, es el número 2 a nivel, es el número 2 en la Unión Europea, cuando España es el quinto y es el séptimo país productor a nivel mundial. La facturación del sector químico en Francia es de 75.000 millones de euros y a nivel de exportaciones es el segundo sector también el peso de las exportaciones. A fecha de hoy este sector representaba pues 170.000 empleos y 3.000 empresas, con mencionar pues la existencia de 18 plataformas químicas que son plataformas que agrupan pues diferentes actores industriales, subcontratistas, proveedores a nivel en una misma ubicación. Otro sector que me gustaría destacar es el de la agroalimentación, que representa en Francia en el año 2018, que son los datos más recientes que tenemos, una facturación de 176.000 millones de euros. Francia es el sexto exportador mundial de productos agroalimentarios y representa 500.000 empleados. Un inciso, a nivel de los intercambios entre Francia y España, el sector agroalimentario es de los pocos sectores en los que España tiene un superávit de cara a Francia. Querría destacar que Francia es el tercer mercado del mundo para los productos biológicos, cuando España es el 10º, y lo que representa una cifra de negocios, una facturación de 9.600 millones de euros. Entonces allí, pues lo que sí creo que hay que mencionar, porque son de los sectores que vemos que están en fuerte auge, es que por un lado, pues en Francia existe una concienciación del consumidor que es muy importante y todo lo que es productos biológicos, pues no se restringe únicamente a frutas y verduras, ya que se va diversificando la demanda en otros productos agroalimentarios que también tengan pues el cuño biológico. Por otra parte, pues es uno de los mercados, de los segmentos, el sector agroalimentario que conoce el crecimiento más elevado a nivel mundial. Otros sectores, aeronáutica y aeroespacial. Ahí pues también es un sector en el que Francia y España colaboran bastante y que en Francia representa pues una facturación de 65.000 millones de euros, que es pues más de 7 veces la facturación que representa el sector en España. Las exportaciones francesas son de 44.000 millones, o sea que es una industria que está pues que está muy representada a nivel de exportación y que está muy enfocada a la exportación, que representa pues unas fuertes inversiones en I+D+I. Y claro, ahora los retos a los que se enfrenta pues son, por un lado, la reducción de la huella ambiental, y yo creo que eso pues va a ser también un poco uno de los retos de la transición ecológica que vamos a conocer en los próximos años, y luego la crisis del coronavirus, que ha provocado una caída de los pedidos que probablemente ha afectado menos, por suerte de momento, a Airbus con respecto a Boeing. En cuanto a otro sector que quería destacar es el de las startups, con datos del 2018. Allí pues creo que habría que mencionar que, bueno, pues por un lado Francia es el tercer hub europeo en cuanto a rondas de financiación e inversión en startups, con diferentes pues, segmentos, todo lo que tiene que ver con las fintech o las asurtech. Luego, las startups francesas tienen una muy buena imagen reputacional. Y en Francia hay que destacar que se ha favorecido una política que es muy favorable a las startups y en particular con el sistema, por ejemplo, de las French Tech que se han ido constituyendo. Únicamente como último dato mencionar que se observa pues, una concentración más importante de las startups en la región de París. Otros sectores, turismo. Allí pues Francia es el país más visitado del mundo. España es el segundo,
Y hay que ver que la importancia que representa el turismo a nivel del PIB de nuestros dos países. En Francia es un 7,6%, en España es un 12,3%, y por eso vemos que ahora, pues, con la crisis que estamos atravesando, está al centro del debate y de la preocupación, o tendría que estarlo, ya que de alguna forma, pues, el turismo es motor de la economía de nuestros dos países. En España representa el 12,7% del empleo, en Francia el 10%, y en cuanto a turistas, pues fueron 89 millones los que estuvieron en Francia frente a 83 en España. Y las previsiones, pues claro, lógicamente entendemos que este año será un año atípico con una reducción muy fuerte de este número de turistas en los dos casos. Luego está el tema del sector de la automoción. Francia es el quinto constructor del automóvil en la Unión Europea, con una facturación representada a nivel de este sector de 155.000 millones de euros, lo que representa pues, el 18% de la industria manufacturera. Las exportaciones pues son 49.000 millones de euros y los grandes constructores que todos conocemos son Renault y PSA. Mencionar que, como habréis visto en la prensa, con la situación actual, pues el sector atraviesa dificultades y de hecho, pues Renault ha solicitado, por ejemplo, un préstamo de 5.000 millones de euros al gobierno francés. El parque automovilístico en Francia actualmente es de 40 millones de vehículos, ocupa 400.000 empleados directos y pues mencionar la caída de las ventas de los vehículos diésel. Bueno, ahora si nos centramos más concretamente en la crisis sanitaria y cómo se ha vivido en Francia, pues tengo aquí algunos datos. Primero para ver, todos conocemos la situación española, aquí van datos de la situación francesa. Primero, pues los primeros casos detectados en el territorio francés fueron el 23 de enero. El primer fallecido en Francia fue el 15 de febrero. El 12 de marzo se cerraron los establecimientos educativos. El 15 de marzo se cerraron los restaurantes y los bares. En España, pues el estado de alarma se instauró el sábado, a partir del 13 de marzo se comunicó al respecto. El 17 de marzo se procedió al confinamiento y al estado de alarma en Francia y al cierre de fronteras. Y el 27 de marzo se prorroga este cierre de fronteras hasta el 15 de abril, este estado de alarma, perdón. Luego se prolongó de nuevo el 13 de abril hasta el 11 de mayo y el 11 de mayo empezó en Francia la primera fase del desconfinamiento. La segunda fase empezará el 2 de junio y las medidas se deberían de conocer hoy mismo los detalles de la segunda fase del desconfinamiento. Está claro que en Francia pues también el desconfinamiento es progresivo y se va diferenciando según las provincias. Y mencionar que también pues, la gestión de la crisis ha sido centralizada en Francia. En cuanto a indicadores sanitarios, pues el máximo de altas diarias en las UCIs fueron de 771 el 2 de abril y a fecha de hoy, 23 de mayo, eran de 30 altas. El número de camas en las UCI se multiplicó por 3 durante la crisis, pues tomando toda una serie de medidas que permitían justamente incrementar esta capacidad, y ahora estamos observando pues una decongestión lenta en los hospitales. He aquí el mapa de Francia con el desconfinamiento, o sea que primero pues las dos tipologías, digamos, de departamentos que se han desconfinado. Primero hay pues unos departamentos con mayores restricciones, que son los que aparecen en color rojo, y luego pues las reglas de desconfinamiento a la izquierda. Entonces hemos destacado pues en verde lo que se puede hacer en las zonas más o menos desconfinadas y lo que está prohibido en rojo. Viajes hasta 100 kilómetros desde el hogar, de momento están autorizados en el conjunto del territorio. Se puede utilizar también el transporte público, los taxis o los VTCs. El transporte entre regiones de momento está prohibido y de la misma forma que los vuelos. En cuanto a negocios y ocios, pues se han abierto los comercios, los mercados y las peluquerías. Los centros comerciales de más de 40.000 metros cuadrados están cerrados todavía en el conjunto de Francia, así como los bares, cafés y restaurantes, los cines y los teatros. Solo están abiertos los pequeños museos.
Gimnasios y piscinas están cerrados de momento. Parques y jardines están abiertos únicamente en las zonas que vienen en verde. Las playas y los lagos están cerrados en el conjunto del territorio. Y por último, en cuanto al sistema educativo, pues están abiertas las guarderías, el ciclo preescolar y primario en Francia, los colegios, que es, digamos, lo que va hasta los más o menos 15 años, están abiertos, porque el sistema francés es diferente, están abiertos en las regiones que vienen en verde y están cerrados en las otras. Y los liceos están cerrados de momento, entonces el liceo sería lo que los 3 años, pues antes del bachillerato, o sea, de 15 a 18 años. Están cerrados de momento. Bueno, en cuanto a la relación Francia-España con la crisis sanitaria, pues las fronteras externas de Francia permanecen cerradas por lo menos hasta el 15 de junio. Existen algunas excepciones establecidas por el Ministerio de Interior. Y luego, pues, Francia prefiere que no se imponga cuarentena dentro del espacio Schengen. Sin embargo, pues lo que han hecho es aplicar el principio de reciprocidad y entonces, en el caso de España, se ha impuesto a las personas procedentes de aquí una cuarentena que es voluntaria, un poco como reciprocidad a las medidas que ha tomado el gobierno español. Entonces, ¿quién puede cruzar la frontera franco-española? Pues existen una serie de habilitaciones por parte del Ministerio del Interior que conciernen primero pues, las personas que tienen su residencia principal en Francia y que quieren juntarse con el resto de la familia, los trabajadores fronterizos, los trabajadores desplazados cuya misión es urgente, los profesionales de salud cuya misión es luchar contra el COVID-19, todos los que son transportistas de mercancías, incluyendo los marineros, los tripulantes y el personal de vuelos de pasajeros y de cargueros, y por último el personal de misiones diplomáticas y consulares y también las organizaciones internacionales que tienen oficinas en Francia. O sea que hay restricción lógicamente de la circulación, pero que a nivel de todo lo que es la actividad económica se ha tratado de reducir para que el impacto sea mínimo. Algunas reglas generales, pues yo creo que ahí todos nuestros países van a la zaga y tienen reglas muy parecidas. Se pide a los ciudadanos que respeten el distanciamiento social y luego pues las prohibiciones que hemos visto anteriormente según el color, entre comillas, de las provincias en las que están, o rojo o verde, como lo hemos visto en el mapa anterior. Para el protocolo en transportes colectivos, mascarillas obligatorias, como aquí. Luego, a nivel del AVE, lo que está previsto en Francia es que se deje desocupado el 50% de los asientos. Y luego, en cuanto a las empresas, pues como aquí también se da prioridad en la medida de lo posible al teletrabajo, y luego existe un protocolo nacional que ha publicado el Ministerio de Trabajo, cuyo link pongo aquí. O sea que si alguien está interesado, pues le podremos facilitar luego los datos. ¿Cuáles son las consecuencias y las medidas económicas que están vinculadas a la situación que estamos atravesando? Pues primero a nivel de las previsiones económicas, las proyecciones que se han hecho, y ahí quiero insistir de nuevo en el hecho de que son datos que tienen cierta volatilidad porque la situación es muy cambiante y de momento pues no tenemos bastante anterioridad como para saber, para poder confirmar todos estos datos, ¿no? Pero está claro que, por ejemplo, pues la variación del PIB que se estima para Francia este año pues sería negativa del 8,2, cuando en España, pues según las previsiones, las fuentes, bueno, ronda del 9 al 10-12, pero vamos que de momento también es complicado hacer previsiones exactas. Y luego lo que sí se prevé, tanto en Francia como en España, es que haya un fuerte repunte en el 2021 con respecto al 2020, que no compensaría de todas formas las pérdidas que podría haber este año a nivel de crecimiento. Para el desempleo, pues lo mismo, en Francia se prevé una progresión de la tasa de desempleo bastante importante para lo que son las cifras francesas. Está claro que en España pues la cifra es mucho más elevada, pero también partimos de unas tasas de paros pre-COVID que eran más elevadas que las que se conocían en Francia. Y en cuanto al déficit público, pues en España sí se estima que sería del 10,1, en Francia sería pues más o menos lo mismo, se habla del 9,9 y venimos de un déficit público
que en Francia era del 3% del año pasado frente a 2,8% en España. Medidas económicas que se han podido tomar en Francia, pues primero postergación de los plazos de pago de las cotizaciones y de los impuestos directos, reducciones de algunos impuestos directos, también postergación del pago de alquileres y de facturas y la creación de un fondo de solidaridad para las pequeñas empresas y para los autónomos, con unas ayudas que llegan a los 1.500 euros. Por otra parte, también se ha puesto en Francia un mecanismo de ERTE, que es un mecanismo que es comparable al sistema que existe en España, si bien es verdad que las indemnizaciones o las compensaciones que perciben los trabajadores serán más elevadas que las que se perciben aquí, de la misma forma que en tiempo normal el paro que se cobra en Francia pues es más elevado que el que se puede cobrar aquí, porque el sistema es diferente. Aquí se basa sobre una base reguladora, cuando en Francia se basa más bien sobre el último salario que ha percibido la persona que está en el ERTE o en situación de paro en el caso del paro. Luego se han desbloqueado pues 300.000 millones de euros en avales, que cubren el 90% de los préstamos para las empresas que tengan menos de 5.000 empleados y una facturación inferior a 1.500 millones de euros. Se han cancelado los cargos por retraso en el marco de los mercados públicos. Se ha establecido una mediación para el escalonamiento de deudas o de conflictos relacionados con la ejecución de contratos. Y hay de la misma forma un plan de apoyo a las empresas exportadoras que se traduce principalmente por un aumento del seguro de crédito a la exportación. Por otra parte, pues hay en estos momentos un mayor control de las inversiones extranjeras. ¿Cuáles son los sectores más impactados? Pues como se ha podido mencionar antes, principalmente el sector turismo se ve muy afectado. He vuelto a poner aquí las cifras que se mencionaron antes. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de este sector en los próximos meses? Pues bueno, va a depender mucho de la política en materia de apertura de fronteras, va a depender mucho de la confianza de los turistas, de qué forma, si están dispuestos o no a desplazarse y acudir a mercados, a países que no sean el suyo. Está claro que lo que se va a desarrollar mucho como aquí es el turismo rural, con una demanda que ha ido creciendo y pues cada país en el contexto actual va a tender a favorecer el turismo nacional y en todo caso pues europeo. Entonces hay un plan de apoyo al sector turístico que se está diseñando y también se está definiendo un protocolo sanitario para la reapertura de restaurantes. De hecho, se ha redactado, los principales actores del sector turístico han finalizado un documento, pues fue antes de ayer, el 26 de mayo, en el que dan una serie de indicaciones o de pautas de lo que les parecería que tendría que ser el desescalonado en el sector del turismo y probablemente pues que el gobierno tome en cuenta una serie de estas propuestas en el plan de reapertura que tiene que comunicar, pues me parece que es hoy la fecha. A nivel de impacto también pues de esta crisis para nuestros países, para Francia y España en particular, como lo comentó Nieves al inicio, a la apertura, está claro que esto pues nos podemos plantear temas de globalización o de regionalización. Lo más probable es que a nivel económico, por ejemplo, pues los países hagan una revisión de su modelo productivo, que ciertas industrias o ciertas producciones que estaban deslocalizadas, pues de nuevo se vuelvan a los mercados originarios. Y está claro que pues esta crisis ha generado toda una serie de inquietudes acerca de la soberanía de la Unión Europea y la dispersión de las cadenas de valor, ¿no? Entonces, pues habrá que ver cuál es el fruto de la reflexión que genera toda esta situación y si se traduce en relocalizaciones parciales de algunos sectores. Por otra parte, pues luego, al volver a un fenómeno más de regionalización, probablemente eso vaya a reforzar las relaciones franco-españolas que ya son muy estrechas, ¿no? Y de hecho es de agradecer que Francia y España compartan a nivel europeo una misma visión y que esperan una respuesta
coordinada a nivel de la Unión Europea, ¿no? Entonces, las medidas que se están tomando a nivel europeo y son las que vemos en los medios de comunicación que se van pues traduciendo, que se van explicando a diario, es por un lado el paquete de rescate de la Unión Europea por 540.000 millones de euros, es el programa de compra de emergencia pandémica del Banco Central, dotado con 750.000 millones, que es principalmente pues compra de deuda pública y privada. Luego la propuesta de la creación de un fondo de reconstrucción que está muy apoyado y muy, digamos, que promueven Francia y Alemania. En este sentido también es agradecer pues, el cambio de postura que ha podido tener Alemania con respecto a la que podía tener hace unos años. Y bueno, pues si bien hay países que están muy a favor de la Unión Europea, como pueden ser España, Francia e Italia, también más afectados probablemente por el COVID que otros países más nórdicos, pues está frente a estos tres países con el apoyo de Alemania, pues países que ahora se llaman frugales, que tienen pues probablemente una política más austera, como pueden ser los Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, que están pues de alguna forma defendiendo posturas diferentes, ¿no? Y por mi parte, pues yo creo que es más o menos lo que quería adelantar. De todas formas, habrá después un turno de preguntas, entonces podremos ir viendo, pero le voy a ceder la palabra ahora a mi colaborador Sebastián Álvarez para que nos hable más concretamente de la estrategia comercial que se puede desarrollar a la hora de querer colaborar con el mercado francés ahora. Gracias, Bertrand. Voy a compartir la pantalla. Buenos días a todos. Un placer estar con vosotros otra vez. Bueno, después de lo que comentó Bertrand, la pregunta ahora va a ser un poco cuál va a ser nuestra estrategia para acercarnos al mercado francés. Yo os quería comentar varias cosas antes de empezar un poco con las recomendaciones. Bueno, primero deciros que de todas formas la estrategia no va a cambiar mucho porque ya el mercado francés era un mercado prioritario para España en general y Aragón en particular. Y bueno, teníamos un poco el mismo discurso antes que ahora, que era que Francia es un mercado muy interesante. Bertrand lo ha desarrollado un poco aquí, pero también muy maduro. Entonces, era muy importante tener una estrategia bien definida para acercarse a este mercado. Lo que estamos viendo ahora, a raíz de la crisis, es, como lo comentó justo antes de mi intervención Bertrand, es que Francia y España están teniendo primero han tenido un impacto bastante similar sobre el tema del sanitario, digamos, ¿no? Lo cual ha generado pues una cierta... ha reforzado un poco la relación, yo diría, entre los dos países porque hemos conocido una situación muy similar. Pero también lo que estamos viendo es que las respuestas que están en la mesa, pues la línea francesa y la línea española está muy cercana. Esto, de mi punto de vista, del punto de vista de la Cámara, va a reforzar aún más la relación entre los dos países, si cabe. Eso es un poco nuestra apuesta y nuestro deseo, obviamente, ¿no? Y eso sería una buena noticia, porque es cierto también de que hay muchas dudas sobre las posibilidades que vamos a tener en los próximos meses de desarrollar nuestra actividad a nivel internacional más allá de las fronteras europeas. Eso es una duda que está todavía pendiente. Hay muchos mercados que están muy afectados, el mercado americano, el mercado sudamericano, el mercado asiático, y no sabemos cómo nos vamos a poder desarrollar allá. El mercado europeo está aquí, está al lado y tiene pues una situación bastante similar. Por lo cual os invitamos a realmente reforzar aún más vuestras relaciones con el mercado francés en particular. La estrategia, pues, como os comentaba, no se ha modificado mucho. Tenemos dos vías posibles de actuación. Una vía que llamamos nosotros directa y una vía que llamamos indirecta, entre comillas, mediante un intermediario, que vamos a desarrollar un poco las diferentes figuras, ¿no? Para el tema de la estrategia directa, pues es bastante sencillo. O tenemos un equipo comercial interno en la empresa que desarrolla el negocio en Francia, o lo tenemos directamente en Francia, las dos opciones, ¿no?
lo que estamos viendo es que empresas que ya tienen más recorrido, más fuerza y también según los sectores tienden a elegir la fórmula del equipo comercial en Francia. Conlleva muchas ventajas. Otra vez, depende mucho del sector, porque hay sectores donde estar en el país, estar cerca de los clientes es fundamental. Comentamos, por ejemplo, todo el tema de la subcontratación al nivel de aeronáutico, por ejemplo, o al nivel de automoción, pues estar cerca del cliente final siempre es importante. Y hay otros sectores que, bueno, que exportar, vender desde España, pues es más común y más fácil. Aquí, pues si tenéis los recursos para tener este equipo interno, es muy interesante. En términos de gastos, pues es también más llevadero porque el equipo en Francia conlleva unos gastos más importantes. Pero como os comentaba, el hecho de estar más cerca de los clientes tiene su importancia. Otra vez, va a depender de vuestra estrategia y va a depender del nivel de presencia que queréis en el mercado, ¿no? Y luego, pues la segunda solución, que es en general la solución también preferida por muchas empresas, sobre todo las empresas que empiezan a vender, es a través de un intermediario. Entendemos de que no se puede tener equipos comerciales en todos los países y no se puede tener al nivel interno pues recursos para vender en todos los países. Si bien que Francia es un poco particular porque Francia el equipo puede ser un equipo francófono y entonces puede servir no solo para Francia sino también para muchos otros mercados, Bélgica, Suiza y los mercados de África, por ejemplo. Pero no es siempre fácil tener un equipo comercial, un equipo de export dedicado a un mercado. Entonces, una de las fórmulas sería encontrar unas herramientas, encontrar unos recursos externos para ayudarnos a la comercialización. Y esos recursos externos, pues en general tenemos dos figuras que destacan, que es la figura del agente comercial y la figura del distribuidor. ¿Cuáles son las diferencias? Pues el agente comercial va a tener un labor más de terreno, de prospección comercial, de ir realmente a vender nuestro producto, a hacer esa acción comercial. El distribuidor, si bien puede tener también esta figura, a veces lo que vemos es que simplemente es una entidad que dispone del producto para la gente que lo quiere comprar. Lo que vemos nosotros muchos son empresas que nos vienen a ver y que nos dicen, tengo un distribuidor en Francia, pero es que las ventas no están, digamos, fuerte y no están aumentando. ¿Y por qué? Porque simplemente a veces el distribuidor no está haciendo esta labor comercial. Dispone del producto en catálogo, pero hace falta este esfuerzo comercial, este esfuerzo de ir a visitar al cliente. Y la figura del agente comercial, depende de los sectores obviamente, puede aportar este apoyo comercial. A veces lo que estamos viendo nosotros también a menudo es que puede ser muy estratégico tener las dos figuras. O sea, tener el agente comercial que realiza este trabajo de campo tan importante y de terreno y ir a visitar a los clientes, pero es fundamental tener un distribuidor por razones logísticas. ¿Por qué? Porque el agente comercial está vendiendo, pero luego los clientes no tienen el volumen suficiente para que el envío de transporte sea rentable. Tener un distribuidor que hace esta labor de importar una cantidad más grande y también almacenarla, por ejemplo, nos puede venir bien para reducir los costes de transporte y los costes logísticos en general. El agente comercial va a hacer esta labor de prospección comercial que luego va a beneficiar al distribuidor que va a vender. En general, habrá que también estudiarlo bien. Francia permite un colchón al nivel de precio para aumentar un poco y absorber estos gastos de intermediarios, pero de toda forma, como en general las empresas no van a tener la capacidad ni logística ni comercial de hacer esta labor, pues estáis obligados en tener estas dos figuras. Una fórmula también que estamos viendo bastante nosotros es que empezamos con estas figuras y luego al pasar los años hemos desarrollado bien el mercado y podemos empezar ya a desarrollar un equipo comercial interno, ¿sí? Que siempre es la mejor solución. Una vez que hemos dicho esto, bueno, he pasado rápido, pero habéis podido leer un poco las diferencias entre el agente comercial y el distribuidor. El problema principal del distribuidor es que no lo controlamos, es una empresa externa que no nos tiene que rendir cuentas hasta cierto punto
y la gente comercial sí que trabaja un poco más para nosotros, digamos, ¿no? Entonces, eso es una ventaja comparando. Ahora la problemática que tenemos a menudo, porque la figura de la agente comercial sí que es una figura muy interesante, y ahora con el COVID nosotros creemos que se va a reforzar, ¿no? También por eso la presentamos hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que esperar para volver a poder visitar nuestros clientes. También cómo nos van a recibir los clientes franceses en los próximos meses, teniendo en cuenta pues, lo que ha pasado aquí. Quizás tener a alguien en el país, en la zona, en la región, que pueda ir a visitar nuestros clientes, no es mala idea. Y también, pues, de momento hay muchas ferias que están desplazadas al año que viene. No sabemos todavía qué va a pasar con las ferias, porque es cierto que tener grandes eventos en lugares cerrados, de momento está un poco en el aire ese tema. Entonces, al no tener esas ferias, al no poder visitar los clientes, pues la figura de un agente comercial que nos va a representar en el país se refuerza. Si era importante antes, ahora va a ser en los próximos meses clave para nuestro desarrollo comercial. ¿Cómo encontrar esos agentes? Que es un poco la dificultad. Aquí os hemos puesto pues algunas de las páginas, la PAG y la FNAC, que son realmente las dos federaciones nacionales. Entonces son un poco los referentes a la hora de buscar agentes comerciales, pero no son los únicos y os recomendamos de que utilicéis otras plataformas. Sobre todo lo que estamos viendo nosotros estos últimos años y nosotros que buscamos a menudo agentes comerciales, usamos mucho las redes sociales. Los agentes se han puesto a utilizar bastante esas herramientas y otra vez, a raíz de la crisis que estamos viviendo, lo que hemos visto es que se ha reforzado muchísimo la herramienta digital, el uso de la herramienta digital. Era importante antes, ahora es que simplemente sin ella no se puede hacer nada. Entonces, los agentes va a ser importante que estén bien conectados a nivel de redes sociales también. Y también pues comentamos que la cámara efectivamente os puede ayudar y de hecho pues con la cámara de Zaragoza y la cámara de Huesca pues estamos preparando una misión comercial de búsqueda de agentes para las próximas semanas. Algunas recomendaciones para terminar que eran verdad antes y van a serlas también creemos a partir de ahora. La estrategia, yo creo que realmente es fundamental. Ya sabemos que el mercado francés es muy bueno para las empresas españolas, es el primer socio comercial, pero no significa que sea bueno para mi empresa. ¿Por qué? Porque Francia es un mercado muy maduro y es un mercado muy competitivo. Depende de los productos, obviamente. Lo que sí os puedo decir es que hay una muy buena acogida del producto español, lo demuestran las cifras. Si Francia es nuestro primer cliente, España es el cuarto proveedor de Francia, lo cual demuestra que la aceptación de los productos es bastante buena, ¿no? Pero hay que establecer una estrategia. Eso es fundamental, tomarse el tiempo de entender bien el mercado donde vamos a ir. Eso es verdad para Francia y lo es para todos los países donde vais a querer desarrollaros. Francia, siendo un mercado muy maduro, os recomendamos que realmente toméis este esfuerzo, este tiempo, para establecer una estrategia correcta. ¿Tengo que ir con marca propia? ¿Tengo que ir con marca blanca? ¿Puedo ir con las dos? Por ejemplo, en el sector de la grande superficie es un tema que está en la mesa. Producto de calidad, producto de primer precio, también hay que estudiarlo. Nuestra recomendación también es que siempre intentar ir con productos de valor añadido, ¿ok? Pero a veces, pues, competimos con el precio. Estamos viendo, por ejemplo, ahora un caso que ha pasado durante la crisis, es que se ha reforzado la compra de productos franceses en los supermercados, por razones obvias, ¿no? Pero ha generado una serie de problemas por el tema del precio. Se ha incrementado bastante el precio de la cesta de compra de los consumidores franceses, que tampoco les ha gustado tanto. Un ejemplo en particular, las fresas. Se han aumentado por el doble el precio de compra porque se han comprado fresas francesas que son más caras. Entonces, van a esperar y van a estar esperando pues, que entren productos españoles con una relación calidad-precio un poco más interesante, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, también forma parte de los puntos estratégicos que tenemos que evaluar.
Una realidad también tener, y eso es muy importante, recursos que hablen francés, eso os lo recomendamos. De aquí también el interés de la gente, porque si no los tenemos, tener una gente que pueda trabajar con nuestros clientes en francés es fundamental, va a reforzar mucho la relación con vuestros clientes, tener los documentos, tener las herramientas digitales, reforzar vuestras herramientas digitales. Lo mismo que todo lo que he estado diciendo hasta ahora. Era importante antes, ahora es fundamental. Y tener las herramientas bien preparadas para el mercado francés. No es solo traducirlas en francés, es prepararlas culturalmente al cliente francés. Eso es muy importante. Y también, pues, tener en cuenta de que toda esta preparación va a conllevar un esfuerzo económico, tenerlo preparado, tenerlo bien en mente. No hemos entrado en el tema económico con la gente porque no es el tema de hoy, pero en otras ocasiones lo hemos comentado, hay que tener un presupuesto, hay que tener una inversión dedicada al desarrollo de nuestro mercado francés y el desarrollo de nuestras actividades. Y ahí me quedo, más o menos eran unas recomendaciones. Como os comenté desde el principio, no es completamente una cosa nueva, es simplemente algunas líneas que se están reforzando con esta crisis y creemos que va a seguir al menos en los próximos meses y quizás se va a instalar en el futuro cercano a nosotros. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias Wenceslao, gracias Bertrand, gracias Sebastián por esta magnífica, clara y directa exposición. Vamos a comenzar con las preguntas que nos han ido llegando a través del apartado correspondiente. Entonces, la primera hace referencia, bueno, ya viene un poquito respondida cuando habéis comenzado a hablar del desescalado, pero nos indican cuál es la perspectiva de reapertura del canal on-trade, que entiendo que se refieren, pues bueno, a todo lo que es Horeca, hoteles, restaurantes, canal Horeca, bares, casinos, etcétera, etcétera. Y si será también por fases como en España, que entiendo que sí, pero si podéis dar un poquito más de especificidad. Vale, si quieres, Bertrand, puedo contestar. Vale. La reapertura se prevé para el 2 de junio. No hay fases en Francia, no hay sistema de fases, hay sistemas de colores. Tenéis dos colores, el verde y el rojo, lo cual ha generado mucho debate porque en la mente de la gente rojo es malo y verde es muy bueno. Y no era así. Están pensando que quizás deberían haber introducido también un color naranja, quizás, ¿no? Porque las zonas verdes, que la gran mayoría de Francia, donde el COVID ha impactado menos, tampoco significa que está libre de COVID. Entonces, verde no significa que se pueda hacer todo. Hay restricciones. Las había en el primer momento del desconfinamiento, que eran hasta el 2 de junio, y a partir del 2 de junio pues, se va a avanzar en este desconfinamiento y una de las medidas previstas es la reapertura de los restaurantes. De momento están autorizados a hacer pues, venta a distancia, pero es un problema para Francia. La restauración, como en España, es un sector muy importante, el sector turístico también. Hay tres sectores que están empujando mucho el gobierno francés para que avancen en sus medidas. El sector de la restauración es el sector turístico y el sector, pues, todo lo que es eventos, ¿no? De los eventos, las bodas, etcétera, etcétera. Entonces, teóricamente, a partir del 2 de junio, en las zonas verdes se podrán reabrir los restaurantes con unas restricciones. ¿Qué pasa? Que hoy el primer ministro a las 5 de la tarde va a anunciar las medidas de la segunda fase del desconfinamiento que empezarían el 12 de junio. Entonces no os podemos adelantar todo, tendremos más informaciones esta tarde, pero inicialmente el 2 de junio se abre los restaurantes en las zonas verdes de Francia. De momento las zonas rojas de Francia son las zonas del este, como lo habéis podido ver en el mapa que presentó Bertrand, la región de París, l'Île-de-France y la isla de Mayotte. Veremos cómo evoluciona si estas zonas pasan en verde a partir del 2 de junio o no. Lo sabremos esta tarde. Muy bien, gracias Sebastián. La segunda pregunta apunta un poco al sector turismo y nos preguntan cuál es vuestra perspectiva, vuestra
previsión sobre el comportamiento que pueda tener el ciudadano francés este verano, si viajar hacia fuera de Francia o si se enfocará al turismo local dentro del país. Habéis comentado un poquito, pero bueno. Bueno, no sé, yo lo que puedo quizá decir, lo mismo, es un poco pronto porque ya las centrales de reserva de los hoteles y todo esto han abierto hace muy poco. De los datos que tenemos de momento, pues en ambos, yo creo que en el conjunto de países europeos ha habido algo de polémica, pero yo no la entiendo muy bien porque yo creo que ha sido una comunicación que se han hecho varios países. Se tiende a promover el turismo interior, para que cada país, pues de alguna forma, trate de conservar un mínimo de ingresos turísticos, por lo menos de los ciudadanos del país en cuestión. En el caso de España y de Francia, pues los turistas franceses son una de las comunidades más importantes a nivel turístico aquí y de momento pues ya van haciendo reservas en establecimientos, en hoteles en España, o sea que probablemente habrá menos que años anteriores, pero vamos, que yo creo que van a seguir viniendo a España, que es un destino de proximidad. Todo lo que sean destinos lejanos, que haya que coger vuelos y todo esto, pues quizá la gente se lo piensa un poco más. Pero bueno, ahí yo creo que todavía es bastante pronto para establecer pronósticos, aunque las vacaciones estén a la vuelta de la esquina. Es verdad que estamos todos, incluso a nivel, creo que cada uno a nivel individual se está planteando lo que va a hacer este verano, ¿no? Entonces las decisiones no están tomadas de momento. Yo, si me permitís añadir un apunte como usuario del turismo francés, porque por motivos personales unas vacaciones las pasamos en Francia y otras en España. El mercado francés, el turismo francés y las instalaciones turísticas típico, tópico que tenemos de playas cálidas y grandes hoteles, sino que, no sé si me oís, os he cortado un poquitín. Se ha cortado un poquito. Si puedes, por favor, repetir los últimos 20 segundos, nada más. Lo que explicaba era que el turismo, que las instalaciones turísticas francesas, los resorts, no son similares a los españoles, que normalmente en España con lo que más se nos asocia es con turismo de playa, gran concentración hotelera y apartamentos, y eso en Francia existe, pero es más reducido. Es más fácil encontrar resorts donde tienes un poco de lago, un poco de playa, un poco de naturaleza y de bosque. Y entonces yo creo que hay que distinguir de cara al turista francés que viene a España dos tipos de turista. El que va a las ciudades yo creo que se va a retraer por el riesgo de contagio. El que va a centros masificados de playa probablemente se retraiga también, pero desde la óptica aragonesa del que viene al turismo de naturaleza, a la montaña, al turismo rural y a hoteles pequeños y bien organizados, yo creo que ese por la proximidad, alguno dejará de venir, pero va a ser la apuesta del turismo regional o autonómico el saber vender su producto y saber transmitir a través de sus páginas web y de sus medios de comunicación, pues que tal casa de turismo rural en Ansó o tal hotelito en Jaca o en Viescas o en Benasque o en Teruel, o en Zaragoza, que van a cumplir unas buenas medidas higiénicas y de prevención. Entonces, ese turismo que suele ser el que viene a Aragón, que busca más lo que es la naturaleza, el paseo, la montaña, pues ese, si lo sabemos captar, vendrá. Creo que tendremos un problema en la otra parte del turismo, no tan aragonesa, que es el del turismo de playa y de ocio masivo. Muchas gracias, Wenceslao, por ese interesante apunte. De hecho, nos consta que bueno, pues hay agencias y empresas dedicadas al turismo que cada vez están lanzando más campañas en cuanto a concienciación de los propios establecimientos, tanto a una como al del Pirineo. Así es. La siguiente pregunta versa sobre el tema de los medios de pago y cobro. En concreto, una empresa nos plantea que tienen retrasos en los cobros de clientes en Francia. Se tratan de ventas industria a industria y nos preguntan qué forma de pago podría garantizar las exportaciones a Francia sin tener que recurrir a créditos documentarios y que sea aceptada fácilmente en el mercado francés. No sé, ¿lo contestáis vosotros, Sebastián o Bertrand?
No, a mí no me sorprende la situación porque es verdad que bueno, pues, hay un problema evidente de cash flow en las empresas actualmente. No tengo ahora conocimiento de una herramienta específica que podría facilitar. Quizás es un tema que se va a plantear en los próximos... Sí, habría que ver probablemente si el CESC o algo así ha puesto en marcha algún mecanismo. Yo los desconozco, habría que mirarlo, sí. Porque hoy en día existen los mecanismos que existen y efectivamente son limitados. Lo que sí sabemos es que tanto en España como en Francia pues, va a haber líneas de crédito a nivel bancario apoyado por el gobierno, lo cual quizás también hay retraso en esos pagos en Francia como los hay en España y quizás en las próximas semanas cuando las empresas van a reactivar un poco más fuertes se facilitará esos cobros. Yo no tendría mucha inquietud de parte de la empresa porque me parece que es una situación normal. No digo que es una situación fácil, pero es una situación que me parece que es normal porque hay un problema de cash flow. Lo inquietante sería que la situación se prolongase para sus clientes y que sus clientes, pues depende también del sector, sigan más tiempo con estos problemas de cash flow y ahí sí que podría haber un problema. Lo que sí sabemos es que en Francia en general pues el tema del cobro está bastante controlado y con algunas herramientas se puede recurrir a esos cobros a nivel legal y en general pues el contrato pues ayuda y en Francia pues las empresas tienen que pagar sus deudas, diría yo, ¿no? Pero ahora es un poco temprano y quizás efectivamente va a hacer falta mecanismos nuevos de ahora para garantizar los pagos entre los países europeos, efectivamente. Eso es algo que está en la mesa. Sí. No es Francia, por los reportes que tenemos, un país en el que particularmente, bueno, pues haya un nivel de impagos ni siquiera preocupante. En cualquier caso, tuvimos una interesante jornada en el día pasado 14 de mayo, que fue precisamente sobre créditos para el circulante bueno, pues para operaciones en el extranjero por parte de CESTE. Hay una línea abierta que, bueno, pues viene a reforzar un poco la línea de lo que ha sido siempre el seguro del crédito a la exportación. La siguiente pregunta nos habla de contratos. Nos comentan si existen recursos de modelos de contratos tipo con agentes de distribución, agentes comerciales disponibles para las empresas españolas que quieran comenzar a trabajar en Francia. Bueno, yo sobre este punto, yo desaconsejo utilizar modelos de contratos en general, ya no solo de formación profesional y un poco de gremialismo como abogado, pero es que además en el contrato de agencia, o sea, la relación que se establece con un agente es tan particular e independiente con cada agente, porque con uno se va a pactar una retribución por comisión, con otros se va a pactar una comisión fija, con otros va a ser variable, con unos se va a asignar un territorio, con otros se va a asignar una exclusiva recíproca o no, con otros se va a aportar ya una clientela y eso lo tienes que reflejar de cara a la extinción del contrato. Entonces, contratar un agente sin negociar bien todo esto y sin hacer un contrato ad hoc me parece muy peligroso porque luego va a haber problemas a la hora de interpretarlo. Entonces, recursos para encontrar un modelo de contrato por Internet, pues es cuestión de coger y bucear en Google, pero yo lo desaconsejo porque la relación con el agente comercial, si se hablan bien las cosas, si se establece un acuerdo franco y pensando en el beneficio mutuo, pues la relación puede durar 10, 15 o 20 años hasta que se jubile la gente, pero si no se establece bien, pues suele ser una fuente de bastante conflicto y de bastante litigiosidad y de insatisfacción por ambas partes, porque si la gente no está contento, no hace bien su trabajo y la empresa no vende bien su producto. Y al revés, si la empresa, si la empresa no está contenta, pues continuamente está buscando un agente alternativo o cómo consigo vender mejor. Por eso este tema de los modelos de contratos yo personalmente lo desaconsejo. Bien, muchas gracias, Wenceslao. La siguiente pregunta hace referencia al sector aeronáutico contra la caída de pedidos. Bueno, más que una pregunta es un compendio de preguntas.
¿a cuándo o para cuándo se prevé un poco la vuelta a un mercado más dinámico? Si habrá un pico de la demanda que pueda saturar la red de subcontratistas actuales en ese momento, siendo necesaria, perdón, la búsqueda de nuevas relaciones comerciales en el extranjero para ampliar capacidad. Y por último, ¿cómo se gestionará o cómo se gestionaría esa necesidad frente a la estrategia de relocalización que se está planteando? Es una pregunta muy interesante. El sector aeronáutico, que es uno de los sectores punteros en Francia, bueno, está muy tocado por esta crisis, lo sabemos ahora, porque los aviones no vuelan. Eso es un tema conjuntural. Los aviones no vuelan ahora, se han parado los pedidos, tal. ¿Qué va a pasar mañana? ¿La gente va a viajar menos? ¿Va a haber problemas para viajar? Eso, pues, va a influenciar bastante la respuesta que le podríamos dar. Es muy pronto para poder responder. Va a haber dos escenarios que están en la mesa. Uno catastrófico, que muchas empresas del sector aeronáutico quiebren. Estamos escuchando bastante malas noticias de Estados Unidos, por ejemplo, hombre, entre comillas, LATAM, por ejemplo, que se ha declarado en bancarrota. No significa que van a quebrar, se han declarado en bancarrota para poder flexibilizar un poco varios aspectos de su reestructuración. Están teniendo también a otras aerolíneas problemas. Lo que estamos viendo es que los grandes grupos nacionales están rescatados por sus países. Es el caso de Air France, es el caso de Lufthansa, que han recibido apoyos de parte de sus gobiernos. Entonces, bueno, todavía es muy pronto para decir qué va a pasar. Francia, pues, está muy interesada, obviamente, en que se relance el sector. También lo que estamos viendo es que quizás, efectivamente, va a haber un nuevo tipo de demanda, porque el gobierno francés, por ejemplo, ha vinculado las ayudas de Air France a un plan también de innovación de los aviones, de que sean menos consumidores de CO2, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces todo esto puede llevar a que el sector se tenga que renovar también. Lo estaba haciendo, pero quizás de forma más rápida. Va a haber nuevas oportunidades, eso está claro. Y sobre el tema de que puede haber un pico de demanda, pues yo estoy de acuerdo, efectivamente. Entonces es interesante quizás ahora posicionarse en el tema y empezar a tener contactos con Francia para estar posicionado en tal caso de que haya un pico de demanda y que necesiten proveedores extranjeros. No viene mal posicionarse porque si bien es difícil saber qué va a pasar, la apuesta nuestra es que el sector aeronáutico va a relanzarse. Es la apuesta actual que tenemos. Si la crisis se va a prolongar y que no se pueden abrir los vuelos a Estados Unidos, América Latina y en Asia durante muchos meses, pues ya veremos. Será un problema mayor. Pero China ya ha reabierto sus líneas con el mundo, con Europa, bajo algunas un control y circunstancias. Por ejemplo, no puede venir aviones de donde hay brotes importantes de virus. Tienen que ser de lugares donde está controlado, pero China está reabriendo. Si China reabre, el resto de Asia reabre, América Latina se reactiva también, bueno, el sector aeronáutico debería relanzarse, debería. Antes de la crisis iba muy bien. Eso es la realidad. Yo, si puedo añadir quizá dos apuntes. Es verdad que en complemento a lo que ha podido decir Sebastián, habría que matizar, por un lado, lo que es la aviación comercial, o sea, los vuelos, y por otra parte, lo que es la industria en sí, la industria aeronáutica, ¿no? En cuanto a aviación comercial, yo creo que también cuando salgamos de esta crisis puede que haya pues cambios mucho más profundos en nuestra sociedad y que quizá el sistema del low cost se revea, ¿no? Porque de alguna forma pues hemos llegado con la globalización a un sistema en el que todo el mundo viajaba todo el rato a todas partes y probablemente pues también lo que está pasando son señales de alarma que nos ha dado el planeta, ¿no? Entonces puede que el modelo low cost de alguna forma cambie y que no haya tanta demanda en cuanto a viajes, que de algunas compañías desaparezcan y entonces eso pues va a tener un impacto directo en la producción, en la industria, ¿no? En las comandas o las peticiones de aviones. Y en cuanto, me parece que había también una pregunta sobre la cuestión de relocalizar la industria aeronáutica, yo diría que en este caso la mayoría de la producción está en Europa.
Por lo menos todo lo que concierne a Airbus y todo esto, pues hay plantas, en España las hay, en Francia, en Europa en general, son industrias sensibles que se han deslocalizado bastante poco, bueno, bajo control de expertos, pero por lo que yo entiendo que en este caso probablemente fenómenos de relocalización no creo yo que tenga un impacto mayor. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Bertrand. Al hilo de la pregunta anterior, comentar simplemente que aquellas personas que estén interesadas en lo que es el desarrollo de la cobertura de operaciones en el exterior, nos lo pueden hacer llegar por correo electrónico y les enviaremos lo que fue la presentación de este interesante webinar, donde bueno, pues se mencionan todos estos temas. Muy bien. La siguiente pregunta hace relación a las ayudas y préstamos garantizados por el Estado francés. A nuestro oyente le gustaría saber en qué medida están llegando a las empresas. Si hay grandes grupos del sector del mueble y descanso, menciona, como Conforama, Alinea, Grupo Adoba, en donde las noticias que llegan pues parece que no son buenas. Hay muchos puestos de trabajo en juego. Entonces, nos preguntan si tenéis noticias sobre la situación de estas empresas. Pues concretamente no, habría que mirarlo caso por caso, pero bueno, lo mismo es que al final estamos en una fase de transición. En cuanto ya se vaya acelerando la desescalonada, pues lógicamente reprenderá la actividad, pero de momento no disponemos de información concreta sobre empresas. No, pero sobre la pregunta en sí, sobre el retraso de las ayudas, creo que era la pregunta. La primera parte, sí, era un poquito amplia. Sí, la primera parte hacía referencia a las ayudas que estaban llegando a las empresas, en este caso, al sector mueble y descanso. Ayudas habría que un poco matizar, porque ayudas, ¿de qué estamos hablando? El plan de ayuda, sobre todo, ha sido un acceso facilitado al crédito. Eso sí que está funcionando bastante bien. ¿Por qué? Porque es sencilla la puesta en marcha, es bastante sencillo, se hace matemática. Luego, lo otro que sería el tema de los ERTES, porque eso es la ayuda que se ha podido generar, pues se retrasó también de la misma fuerza que en España hay retraso, me imagino por un tema, porque la amplitud del cierre de empresa ha sido tal que efectivamente hay retrasos. Yo creo que se está reorganizando poco a poco, está mejorando la situación. Y también entender de que desde el momento que se ha desconfinado en Francia se han levantado los ERTES. Tenían un sistema similar al español, un poco más favorable, pero se ha levantado de completo. El gobierno francés ha levantado el apoyo a ERTE vinculado al COVID el día que se ha desconfinado. También en España se está prolongando esta ayuda, en Francia no se ha levantado. Y sobre las ayudas, pues me imagino que también con la entrada de ayudas europeas y de fondos europeos, poco a poco se va a ir pagando, pero es cierto que las grandes empresas han sufrido el shock, pues como todo el mundo, y empresas que han tenido pues capacidad de tesorería la han aguantado mejor que las otras. Muy bien, gracias, Sebastián. La siguiente pregunta hace referencia a si se exige una cuarentena al volver de Francia por carretera por motivos laborales y o personales. Y si saben que se viaja por avión, por carretera, ferrocarril, barco, ¿cuál sería la pauta? A ver, como comentó Bertrand, Francia no estaba muy para la labor de imponer una cuarentena. Inicialmente, de hecho, se anunció que no iba a haber cuarentena para viajeros europeos. España declaró cuarentena de 14 días obligatoria y en reacción Francia pues puso también una cuarentena. Esta semana se ha un poco flexibilizado el tema de la cuarentena, que efectivamente es, entre comillas, voluntaria. ¿Qué significa esto? Pues la gente pues, puede decidir. Yo tengo información de empresas que están cruzando la frontera y no tienen problema mayor. La cuarentena, incluso creo que de aquí a unos pocos días se debería de levantar a nivel europeo, porque yo sé que hay negociaciones entre gobiernos y sobre todo el gobierno francés y el gobierno español. Entonces, mi apuesta es que a partir del 15 de junio ya no existe ningún tipo de cuarentenas. Muy bien, muchas gracias.
La siguiente pregunta se relaciona sobre si hay algún tipo de información sobre cómo ha sido el inicio del comercio minorista después del confinamiento. Si se nota una ralentización o se ve un cierto dinamismo. Bueno, como comentaba Bertrand, estamos un poco en la fase de inicio, ¿no? Pero no sé si podéis ampliar un poquitín más. Sí, hombre, lo que ha pasado, los primeros días han sido complicados, obviamente. Depende también de qué estamos hablando. Hay comercios que le ha ido muy bien y otros, pues, obviamente, más complicados. Sobre todo también porque no se sabía bien el tema de los protocolos. O sea, ir a comprar ropa y demás se ha complicado. Lo que sí sabemos es que este periodo, y es normal, ha sido un periodo de ahorro para las familias francesas y los particulares en Francia. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por el aumento brutal del plan de ahorro que en Francia se llama el Livret A, que ha crecido de una forma, vamos, muy importante. Entonces, todos esos, los particulares franceses han tenido un momento de no consumir y estamos viendo que ahora pues se está reactivando poco a poco. Las primeras señales son positivas. Son positivas. Entonces, tenemos que ver un poco más adelante porque ahora también va a haber el segundo efecto, digamos, de esta crisis, que es el efecto económico. Ahora que las empresas van a empezar a salir de los ERTEs y van a empezar a decidir si hacen planes de despidos o no, y esto afectaría. De momento, la respuesta de los franceses es positiva, están consumiendo, sobre todo en las grandes ciudades como París. Muy bien. Como tenemos bastantes preguntas, las dos que tenemos en relación a la misión comercial, vamos a remitirlas. Bueno, la misión comercial a Francia, planificada entre el Consejo Superior de Cámaras de Aragón, liderada por la Cámara de Huesca y en colaboración con Cámara Franco-Española, se realizará en el último cuatrimestre del año. La fecha está por fijar, pero probablemente pues, a lo mejor será contacto directamente con Loreto, quien dará más detalle más específico. Sí que es multisectorial, pero el resto de preguntas son muy específicas, entonces las remitimos a Loreto. Un espectador nos pregunta sobre qué acuerdos entre el Reino Unido y Francia influirían o podrían influir en los principales sectores presentados, por ejemplo, turismo, transporte, financiero y automoción. Hago un breve inciso aquí porque la pregunta es bastante larga, si queréis contestar a esta primera. Yo sobre este punto concreto no desconozco los acuerdos que hay entre Francia y Gran Bretaña y Reino Unido de momento, entonces prefiero no. Pues desconocemos sobre todo porque no hay. O sea, yo creo que están en plena negociación tanto a nivel europeo para el tema del Brexit como a nivel bilateral, porque depende mucho de los acuerdos que llegan para el tema del Brexit, efectivamente. Sí, efectivamente, con esos... Ha ralentizado bastante por el COVID, o sea, el Brexit de momento está un poco apartado. Sí, hay negociaciones que pueden llegar hasta final de año y realmente hasta que no se aproxime esa fecha, pues no se va a tener nada concreto. Por mucho que haya alguna previsión o alguna idea de pues, qué tarifas podría haber o no haber, pero de momento es hacer mucha conjetura. La segunda parte de la pregunta era, en el sector de la automoción, ¿cuáles son los principales acuerdos entre España y Francia? Bueno, aquí realmente yo supongo que similares a lo que había hasta ahora. Sí, bueno, nosotros entendemos ahí, bueno, ha salido una noticia esta mañana del cierre de Nissan en Barcelona, yo creo que salió en los medios que se anunciaba el 18 de mayo que iban a cerrar la planta, ¿no? Que se han confirmado, pero vamos, en cuanto a las marcas que producen aquí en España, entendemos que siempre tanto el grupo PSA como Renault han apostado fuerte por el mercado español y en todo momento han hecho todo lo que han podido para mantener aquí la producción de modelos y los empleos. Y de momento pues no hay ninguna información contraria a esto, o sea que de momento no hay noticias. Una cosa positiva que estamos viendo es que en China el sector de automoción está en crecimiento fuerte después de la crisis, porque la gente pues, quiere comprar vehículos personales. Entonces, no podemos aplicar completamente esto al modelo europeo, pero quizás es una buena pista también de lo que puede pasar. El sector aeronáutico, pues sí que es verdad que está muy preocupado, pero el sector de automoción puede beneficiar en cierto punto de lo que está pasando y también hablando de la relocalización, también está en la mesa. Eso es un debate muy fuerte para el tema, sobre todo de la automoción,
porque como lo decía Bertrand, al nivel aeronáutico pues es verdad que está bastante concentrado en Europa, pero al nivel de automoción hay muchas plantas fuera y hay un debate en la mesa de relocalizar efectivamente en los países y en Europa en general, yo creo, ¿eh? Porque tenemos que pensar en mentalidad abierta europea. Algunas empresas se están planteando volver a localizar en Europa al menos. ¿Por qué? Porque ven que es más interesante. Porque durante esta crisis, todas las plantas que estaban en Asia, en particular en China, estuvieron paradas. Hay problema también de suministro de productos y entonces es complejo. Puede que haya cambios positivos para esta industria en los próximos meses y los próximos años. En ese sentido, insisten en la pregunta sobre el sector de automoción, sobre si hay en este momento algún tipo de coordinación entre los gobiernos de España y Francia para proponer medidas conjuntas en este sector, y va más allá, incluso coordinación entre regiones, por ejemplo, entre Occitán y Aragón, por ejemplo, para, bueno, ya no solo para este sector, sino también para el turismo transpirenaico. No sé, quizá tengáis vosotros más información al respecto. Yo creo que respecto de la parte de automoción, todos los países, aunque estamos intentando buscar una solución conjunta europea, a la vez están mirando nuestros gobiernos su propio problema. Y en Francia, lo ha comentado Bertrand, hay en la actualidad una crisis de Renault, una ayuda económica que acaba de aprobar el gobierno francés de, creo que son 4.000 millones de euros. 5.000 millones, sí. Al grupo Renault y bueno, yo las últimas noticias que tengo es que Renault está planteándose cerrar alguna de las fábricas que tienen en Île-de-France con toda la problemática que eso conlleva. Entonces, acuerdos España-Francia para potenciar el sector del automóvil de ambos países, pues no creo que sea fácil que los haya. Será más fácil que cada uno intente potenciar su propio sector de automoción. Y más que eso. Y luego los acuerdos transfronterizos en el sector turístico, las dos regiones que creo que ha comentado esta persona que preguntaba, pues Aragón y Occitania, pues nuestro turismo es parecido. O sea, ese turismo rural, o sea, de naturaleza, pues de resorts, bosque, montaña. Y supongo que cada región estará tratando de potenciar su propio turismo y atraer a sus propios turistas, porque es la prioridad que tienen, independientemente de que intentemos ser también solidarios como bloque económico europeo. Yo voy a poner una punta un poco más optimista. Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, porque es cierto que ahora acuerdos entre los gobiernos sectoriales no lo hay, porque los gobiernos están ocupados a salvar los muebles en sus países. Y sobre todo ahora más bien los acuerdos son más al nivel de tema de reestructural y de fondos y demás. En los próximos meses quizás ya empecemos a hablar de todo esto. Es cierto que la primera reacción que estamos viendo de los gobiernos es intentar tirar la manta hacia cada uno. Por ejemplo, el gobierno francés ha dejado entender a las empresas que vale, vamos a ayudaros, pero estaría muy bien de que se relocalice, por ejemplo, en el tema de Renault, el coche eléctrico. Están insistiendo para que se produzca en Francia. Es verdad, es lo que estamos viendo ahora. ¿Eso va a seguir así en los próximos meses o se va a reforzar una colaboración europea? Yo quiero apostar y quiero esperar que vamos a ver qué va a ir en esta vía. Por ejemplo, lo que hemos visto también en esta crisis, creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, es que al inicio Europa no jugó un papel decisivo, cada uno se fue a la batalla un poco solo, y esos últimos días, y sobre todo con el anuncio de ayer, estamos viendo que Europa intenta ganar más protagonismo y apoyar un poco más a los países. Pues quiero esperar de que al nivel sectorial eso pase en los próximos meses, pero es más un deseo que un análisis concreta basada en elementos. Lo que estamos viendo ahora es que efectivamente los países intentan recuperar actividad para sus países, pero también yo creo que va a ser muy fundamental tener una reflexión europea a nivel sectorial, como sectores tan importantes como el sector de automoción o el sector aeronáutico. Sí, totalmente de acuerdo, Sebastián. Realmente estamos en la fase inicial de volver a sacar la cabeza, de volver a tratar de recuperar
el pulso a la economía. Entonces sí que hay mucha inquietud, hay muchas preguntas, pero realmente respuestas concretas va a ser complicado hasta que no comience a tomar más dinamismo a ambos lados de los Pirineos, sendas economías. La siguiente pregunta es sobre si nos podéis dar alguna perspectiva sobre el sector eólico en Francia, offshore y onshore, y si Francia tiene algún plan para fomentar estos sectores. Bueno, pues entiendo que lo que podía venir habiendo hasta ahora, y si hay previsión o no, que una vez más se solapa con lo mismo de los demás sectores. Vamos a ver, ¿no? Sí, bueno, había muchos proyectos, sobre todo en el eólico marítimo, en la costa de Bretaña. De hecho, acompañamos varias empresas españolas en su implantación en Bretaña para este tipo de proyectos. Esos proyectos no se van a parar, obviamente, y forma parte pues, también de del plan de desarrollo europeo. Europa exige a los países de la Unión bajar sus emisiones de CO2, y pues la energía renovable es una vía obligatoria, y Francia tenía planes de desarrollo en ese sentido. No creo que se vayan a parar. Es más, normalmente se deberían reforzar. De la misma manera que el gobierno español ha lanzado pues, el plan de transición ecológica 2050, Francia tiene planes similares de reducción de CO2. Entonces, nuestra posición y lo que estamos viendo nosotros es que se debería de reforzar en los próximos meses. Tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de hacer una selección de un par o tres de ellas, y bueno, pues todas las preguntas que queden en el aire, que en algunos casos ya se han respondido parcialmente, porque son reiterativas, pues bueno, instamos a todos los asistentes a que nos contacten directamente, y por supuesto, pues entre nosotros y vosotros podemos dar respuesta a todo ello. Una pregunta hace referencia a una empresa que se está planteando abrir una filial comercializadora en Francia, y nos pregunta que cuál podría ser el coste de abrir una empresa en Francia, y bueno, quién le podría asesorar sobre esto. Ahora les podemos asesorar, obviamente, porque es que no puedo responder así, depende. Sí, por supuesto. Depende de los empleados, depende de muchas preguntas, de muchas cosas, pero a través de la Cámara de Zaragoza yo creo que podemos organizar una reunión con vosotros y les podemos asesorar sin problema. Sí, sí, por supuesto. Pues está el coste de creación en sí mismo, porque conlleva unos costes, y luego pues la estructura, que depende del tamaño de la estructura que quieran montar, el número de empleados, etcétera, etcétera. Muy bien. Una pregunta del sector del vino. Nos pregunta cómo está funcionando el vino ecológico y el vino vegano. Ya ha mencionado Bertrand que Francia es el tercer destino de ese tipo de productos ecológicos y veganos, pero en concreto sobre el vino, bueno, pues también nos preguntaron un poquito cómo está el sector, y si quieren darse de alta para venta online en Francia, ¿cómo podrían hacer? Bueno, el sector en Francia está en auge. Obviamente el sector bio en Francia es uno de los principales mercados europeos, y se va a mantener así porque a raíz de la crisis lo que hemos visto es crecer en la demanda de productos biológicos. El vino es un poco particular porque Francia es productor, es el segundo productor europeo después de Italia, España es el tercero. Entonces es un producto, es lo que os comentaba antes, de que es un mercado muy maduro. Entonces, el vino en particular es muy difícil, pero bueno, hay posibilidades. El producto español gusta. Yo conozco una empresa de la zona, justo creo que es de la zona de Aragón, si no me equivoco, que está entrando en todas las superficies de Leclerc y tiene vinos ecológicos. Entonces, hay posibilidades. La estrategia online, sí, me parece muy buena, pues que esta empresa tenga los deberes al nivel de la herramienta, y luego, pues que la estrategia que me parece interesante para ellos a corto plazo es acercarse a los pure players. Los pure players en el mundo del vino, pues hay varios importantes, también se le podremos comunicar más adelante algunos nombres, pero el pure player, que es la plataforma especializada, es una buena puerta de entrada para el tema del vino. También luego pues hay franquicias especializadas en vino que tienen ahora la plataforma online muy desarrollada. Entonces también les puede ayudar en ese sentido a entrar. Pienso, por ejemplo, en Nicolás, la Franche Nicolás, o
les repères de Bacchus. Bacchus es el nombre del dios del vino griego, pues para que tengan el nombre en mente. Son dos plataformas donde se puede entrar bastante bien también en Francia. Un punto sobre el tema ecológico. Organizamos nosotros la Cámara, si la situación lo permite. Hay una feria ecológica en noviembre en París que se llama Marjolaine, que también es muy interesante, la recomiendo. Es el salón más grande ecológico en Francia. Marjolaine. Estará en París en noviembre. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta hace referencia al crecimiento de la población de hasta el 18%, el que mencionabais, hasta el año 2050. Nos preguntan si sabemos un poco los planes de desarrollo o ampliación, en este caso en el sector de infraestructuras y servicios públicos, etcétera. Imagino que será alguna empresa de construcción o de obra civil. Sí, el aumento de la población viene también de una política. Es que la política francesa para la natalidad es que es muy buena. Hay muchas ayudas para los padres, etc. Y es cierto que vemos que en Francia pues, la gente tiene muchos bebés. Eso es una realidad actual. ¿Y cómo iban a responder esto para la planificación en los próximos años? Pues proyectos enormes, como por ejemplo el Gran París. ¿Qué pasa? Que también esto conlleva su otro lado, el lado problemático. Es que ya París es un monstruo y el Gran París, ni os cuento, bueno, también se intentaban facilitar los transportes entre las zonas, etcétera, pero la idea era efectivamente tener una ciudad y una área metropolitana aún más grande con el Gran París. ¿Qué va a pasar después de esta crisis? No lo sé. Porque ahora lo que estamos viendo es que la gente realmente está mirando un poco para alejarse de las grandes metrópolis. Es una reacción que venía desde muchos meses ya, que vemos que París está perdiendo habitantes, pero que quizás se va a reforzar ahora, no lo sé. Ya también eso dará para muchos debates de sociólogos, me imagino, y demógrafos, pero las metrópolis se están reforzando. Pasa en París, pasa en Bordeaux, pasa en Lyon, por ejemplo, que están realmente creciendo de forma muy fuerte. Bordeaux, ¿por qué? Porque Bordeaux se ha abierto una línea de AVE muy rápido, de alta velocidad con París, y entonces llevan 4 o 5 años que realmente Bordeaux está ganando población cada día más. Entonces se está reorganizando el territorio, que era un territorio muy centralizado en París, se está reorganizando un poco con otras áreas fuertes en el país y con la construcción de este monstruo que va a ser el Gran París en los próximos años. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir ya con la última pregunta, ya prácticamente nos estamos quedando sin tiempo. La verdad es que ha sido un webinar francamente interesante. Nos comenta la espectadora en cuanto al posicionamiento para un repunte. Dice que ellos han consultado a determinados consultores y al igual que en España están indicando que hasta el año que viene no se plantean contactar con nuevos proveedores, empresas, si esto puede ser así. Por lo que hemos visto en la jornada, yo pienso que no es malo posicionarse o tener en cuenta el posicionamiento precisamente pues porque creo que en este momento quizá la cosa está todavía un poquito ralentizada. Pues bueno, si estás con esa idea siempre es mejor ver perspectivas, ver posibilidades y así estaría preparado. No sé qué opináis. Bueno, vuelvo a mi comentario inicial, la estrategia. La estrategia, estudiar un mercado, efectivamente no es lo mismo tener un producto que va a tener necesidades en las próximas semanas en Francia, por ejemplo, algunos productos agrícolas, que lanzarse en proyectos de construcción que están completamente parados, efectivamente, industriales. Entonces hay que estudiar un poco la situación en el país, hay que tomar una pausa, estudiarlo, pero efectivamente no veo por qué no nos podemos preparar comercialmente a acercarnos a nuestros clientes, incluso si luego el negocio se va a generar dentro de un año o 15 meses, no lo sabemos todavía. Estrategia, estudiar lo que está pasando allá, entender. También vamos a ver cómo va el verano. El verano va a ser un momento clave para ver, porque ahora estamos todos desconfinándonos, ¿no? Vamos a ver y la verdad, yo sé que es así y que todo el mundo lo hace, pero los consultores y los especialistas lo que damos son conjeturas, realmente estamos basándonos sobre muy poca información y vamos a ver la reacción de los mercados en los próximos meses. Yo os digo que el plan que hemos visto ayer de la Unión Europea pues ha ayudado bastante a ganar confianza
Y la confianza sabemos que es muy importante para el desarrollo de los proyectos de las empresas, para la inversión. Ojalá sea así y en el verano tendremos más ideas de cómo va a ser la realidad económica en el segundo semestre para Francia y España. Tanto hemos visto una caída de los PIBs muy importantes para los dos países este año, pero habéis visto también las proyecciones de recuperación para el año que viene. Son muy importantes. Si puedo aportar un complemento, pienso que de todas formas a nivel de estrategia es el momento de estudiar el futuro posicionamiento y como pues de la misma forma que hemos mantenido hoy esta reunión de forma virtual, probablemente que se puede seguir manteniendo reuniones con socios comerciales potenciales en Francia de forma virtual. O sea que no hay que seguir pensando como antes en reuniones físicas, hay que mantenerlas, lógicamente si se puede, pero ya se puede ir adelantando también con formatos digitales. Por supuesto, así se hará, así lo haremos, así lo hará Cámara de Huesca en la visión comercial de la última parte del año. Hablando de misiones comerciales virtuales, probablemente la semana que viene tendremos ya planteado convocar otras dos, la siguiente al Reino Unido, otro de los socios tradicionales de España, y como excepción a la norma de que hay que volver a Europa a nuestros socios habituales, también plantearemos una a Colombia a demanda de las propias empresas. Simplemente nos quedamos sin tiempo, os queremos agradecer, Bertrán, Wenceslao, Sebastián, ha sido una exposición magnífica, creo que muy aclaratoria. Y Nieves, si quieres despedir o aportar alguna cuestión más, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues yo agradecer a la Cámara y agradecer a todos los que han asistido por sus preguntas, que siempre hacen que sea mucho más enriquecedoras las jornadas. Y como bien decíais, esto ha venido para quedarse. Las herramientas digitales y la posibilidad de realizar este tipo de reuniones nos va a llevar a un montón de posibilidades. Y en ese sentido, bueno, pues las misiones virtuales, también ayer dimos comienzo en cámara el canal experto para hablar de temas muy puntuales en grupos pequeños y bueno, pues poco a poco iremos avanzando en contenido siempre con ese espíritu de adaptarnos a lo que es el interés general y particular de las empresas. Muchas gracias a todos, feliz semana y seguiremos todos trabajando. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.